Hola a todos, bienvenido a Necesito una pizarra. Gracias por acompañarnos en estos momentos para conversar sobre temas empresariales. En estos temas empresariales están todos invitados, los empresarios, los grandes, los pequeños, los medianos, los micros y aquellos que han decidido por el emprendimiento, pero también aquellos que lo están pensando. En general a todos aquellos que les interesan los temas de empresa. Me acompaña mi socia de la vida y también mi socia en la consultoría. Algunos le dicen Rox, otros le dicen Jime. Entonces, mejor le vamos a preguntar cómo le gusta que le digan. Bueno, Juan Carlos, gracias. Sí, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, como dice Juan Carlos, en esta aventura. Yo en realidad prefiero Rox. Es corto, es como más cariñoso, así que dejémoslo en Rox. Y bien, pues aquí estamos para hablar hoy día de un tema que nos genera interés a muchas personas, así que, no sé, démosle nomás. Ok, bueno, nuestro tema de hoy es inclusión sin obligación. Muchas veces la inclusión, para llevarla a cabo, requiere que alguien nos ponga una norma. Hoy día vamos a hablar si existen razones para hacer inclusión sin estar obligado a ello. Para eso lo invito y te invito, Rox, a ver la pizarra central, donde tenemos algunas cifras que hablan y nos grafican el tema que vamos a tratar hoy. El 18% de la población tiene discapacidad, ¿no es cierto? Son personas en situación de discapacidad. El 56% está inactivo laboralmente. De el 18% que mencionábamos, el 33% del grupo etario sobre los 60 años es persona con discapacidad. Por lo tanto, ahí ya hay una señal importante en términos de el aumento que existe, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno va sumando años de vida, ¿no es cierto? Que puede llegar a esta situación de discapacidad. Y una cifra que es muy fuerte y muy potente es que en el grupo de países iberoamericanos 90 millones de personas están en situación de discapacidad. Sin lugar, un tema muy importante y un tema que nos toca, nos llega, ¿no es cierto? Y que de alguna manera también tenemos que vincularlo con el mundo de la empresa. Para hablar de este tema, tenemos una invitada especial que ha trabajado ya varios años en estos temas. Me refiero a Ingrid Rojas. Ingrid es ingeniero comercial de profesión, ha sido consultor en temas estratégicos y en temas de desarrollo organizacional y ha trabajado los últimos 5 años dirigiendo programas de inclusión. Estos programas de inclusión destacan ahí, ¿no es cierto?, el programa el Banco Interamericano de Desarrollo, desarrollado en Chile por 3 años, que se llama Pacto de Productividad, y que su continuidad en Chile, ¿no es cierto?, se denominó Pacto de Inclusión. En esta organización, en este programa, ¿no es cierto?, Ingrid es la gerente y por lo tanto ha adquirido en una relación público-privada una importante experiencia. Te damos la bienvenida, Ingrid, a quien tenemos en forma telemática. Hola, muchas gracias Juan Carlos y Rox por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes y poder compartirle mi experiencia y obviamente mi aprendizaje que siempre está en proceso, digamos. Y también aprovecho para felicitarlos porque en realidad también creo que esta iniciativa de una pareja, también un matrimonio que estén desarrollando este podcast o este inicio de ciclo, creo que es súper interesante además porque nos trae temas que evidentemente son de mucho interés para, no solo para las empresas, sino que para toda la sociedad, como este. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Bienvenida, Ingrid. Bueno, y vamos a lo que nos convoca. Hoy día hablamos de inclusión. ¿Cómo partimos, Rox? Mira, yo partiría diciendo que, a ver, el tema en cuanto a la inclusión, para mi gusto, inclusión tiene que ver con el tema de igualdad, ¿ya? Con un tema de igualdad que hoy día, en algunos aspectos está normado, por lo menos en el ámbito laboral,
a través de un par de leyes, ¿cierto? Está la ley 21.015, la 21.690, que vino a modificar la 21.015, que estableció cuotas no me gusta mucho usar la palabra cuota, pero cuotas de obligatoriedad para aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores. La primera norma es señalar que tienen que tener a lo menos el 1% de su nómina de trabajadores con discapacidad. Y la nueva ley, la que la modifica, estableció un aumento de esta cuota a un 2%, porcentaje que no se va a alcanzar mientras no terminemos por lo menos el 80% de las empresas. O sea, las empresas lleguen a un 80% de su cuota. Cosa que tampoco yo entiendo que hasta la fecha no hay un antecedente, por lo menos, de cómo estamos hoy día al año 2025, digamos, estadísticas de esa recuperación de cuotas, o sea, para cuándo, o de ese cumplimiento, perdón, de cuotas. Así que cuándo podría empezar a exigirse el cumplimiento del 2%, porque todavía no se cumple, entiendo, el 1%. Entonces, ¿qué es lo que nos trae esto? Como muchas otras cosas en la vida, o en nuestra vida, digamos, diaria, la inclusión, en términos estrictos, requiere un cambio cultural, ¿cierto? Y este cambio cultural viene hoy día ayudado o impulsado por estas normas, pero para grandes empresas. Entonces, hoy día nuestro tema, que para mí se trata de igualdad en el mercado laboral, tiene que ver no con estas empresas que se sienten obligadas, a las que les vamos a poner, a las que están, digamos, aquejadas o por una multa, por una sanción si no cumplen, sino para aquellas empresas que queríamos hablar, para aquellas empresas que no tienen esta obligación. Y yo creo que ahí es donde Ingrid nos va a dar toda su expertise y todo lo que ella sabe y lo que conoce de a lo mejor lo beneficioso que puede significar, el valor que puede implicar para estas empresas más pequeñas incluir en sus nóminas personas con discapacidad. Sí, parece que gran parte de lo que hacemos en nuestra vida tiene que estar con alguna obligación o con alguna norma. Ahí podemos revisar la historia, ¿no es cierto? Y pensar de que hemos dejado de fumar en las salas de clase, en el avión, en el bus, ¿no es cierto? En los restaurantes, pero no en forma gratuita, sino a partir de una ley, ¿no es cierto? Empezamos a usar el cinturón de seguridad y tal vez nuestros hijos hoy día no conciben subirse al auto sin poner el cinturón de seguridad, pero detrás de ello hubo una norma, detrás de ello siempre hubo, ¿no es cierto?, una presión, ¿no es cierto?, alguien que andaba, que estaba, ¿no es cierto?, controlando que eso ocurriera. Pero hoy día, como tú dices, esto es una obligación que la ley se la pone a las grandes empresas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dice el 1%, es decir, aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores. Pero en la práctica, en este país, este es un país de micro y pequeñas empresas. Yo me atrevería a decir que entre el 70 y el 80% de las empresas del país, ¿no es cierto?, tienen menos de 100 trabajadores. Y esos menos de 100 trabajadores ya no están obligados, entonces ahí donde nosotros, ¿no es cierto?, nos interesa ese mundo de las pymes, ¿no es cierto?, de las pequeñas empresas, de las microempresas, donde hay mucha fuerza, donde hay mucho potencial, pero, ¿no es cierto?, donde hoy día, si bien no existe la obligación, tal vez existe una oportunidad. Preguntémosle a Ingrid qué opina. Pues, a ver, ¿qué opina Ingrid? ¿Hay alguna oportunidad acá? Por supuesto. Y yo creo que, como bien decían ustedes, bueno, también tiene que ver con el concepto de inclusión. Yo creo que lo primero es cómo se entiende lo que es la inclusión. A mi juicio, y un poco complementando lo que ustedes presentaron, yo creo que la inclusión tiene que ver con respetar, abrazar y valorar estas diferencias. Porque ahí también hay una oportunidad tremenda cuando uno se encuentra con talentos distintos, con formas de ver la vida distinta, con experiencias distintas. Y eso incluso trasciende a las personas con discapacidad. Estamos pensando también en otro tipo de diversidad, ¿verdad? Que hoy día también las empresas incluso tienen áreas ya que son mucho más amplias de diversidad e inclusión, ¿verdad? Con otros grupos minoritarios también que están incluyendo. Por una parte tiene que ver con esa definición de cómo yo, y no solo en la empresa, sino en la sociedad, vamos como bien decían ustedes, esto es un cambio cultural, vamos instalando prácticas nuevas. Tú, Rox, mencionaste lo del cumplimiento, efectivamente, hoy día incluso recordaba hace
3 días atrás que el ministro del Trabajo hacía referencia a esto. Él dijo, hay 3.300 empresas que tienen que cumplir la cuota sobre 100 trabajadores que están cumpliendo de un universo que, bueno, el universo nunca lo dicen porque ha ido subiendo, digamos, las que tienen que cumplir, pero deberían andar entre los 9.000 y los 10.000. O sea, estamos hablando casi no más de un 30, un 35%, esto en el sector privado. Y el sector público también está también al debe, está como en un 30 y tantos por ciento. No hay cifras exactas porque bueno, de hecho este año la Dirección del Trabajo no ha enviado su informe anual. Pero eso es para que ustedes tengan una idea. Y efectivamente, para llegar esto al 1%, cuando se quiere con la modificación llegar al 2%, pero para eso tiene que haber un 80% de ambos mundos cumpliendo el 80%. Claro. Por lo tanto, todavía tenemos un desafío tremendo de aquellas empresas que tienen que cumplir para lograr esa cifra. Ahora, respecto a las que no tienen que cumplir, y un poco el foco de esta conversación, yo creo que, y un poco por las que me he encontrado en regiones fundamentalmente, ahora que estamos en Valparaíso, hay organizaciones pequeñas, por ejemplo, recordaba ahora una empresa de lavado de autos que contrató personas con discapacidad y le ha ido muy bien. Y él está feliz, está súper contento por la calidad del trabajo, porque ha trabajado con personas súper comprometidas de distintas discapacidades. Y además son conocidas en la comuna, son reconocidos, la calidad del trabajo es muy reconocida. Entonces, yo le pregunté cómo partió, y él en realidad partió un poco apostando también, y porque él tenía la convicción de que las personas con esos talentos distintos también podían ser un tremendo aporte. Hoy día está convencido y hoy día participa incluso en encuentros donde da este testimonio, porque él está convencido, porque se dio cuenta que al final tiene que ver con el match entre capacidades y qué es lo que necesita la empresa. Si la empresa tampoco tiene que hacer caridad, la empresa tiene que buscar talentos para cumplir sus perfiles, sus puestos de trabajo. Y cuando se da cuenta que esos perfiles efectivamente encajan y hay capacidades, y tengo que probablemente hacer cierto ajuste, a lo mejor dar más tiempo al inicio en la curva de aprendizaje, después la experiencia de compromiso y como de sostenibilidad, que es muy interesante, porque hay menos rotación, porque las personas comprometidas se quedan y son un tremendo aporte para el ambiente de trabajo. Eso. Sí, mira, ahí interesante, perdón, Ingrid, hay interesante lo que planteas, porque no solo se trata de hablar de personas nuevas en la organización, sino se trata de hablar de la organización. Y en la organización muchas veces tenemos gente que tiene discapacidad, ¿no es cierto? Y que antes que saliera la ley estaban trabajando y eran parte, ¿no es cierto?, del día a día, era gente querida, era gente valorada, ¿no es cierto? Y hoy día se visibiliza este tema, pero esa gente ha estado siempre ahí, ha sido parte de la organización, ha sido parte, ¿no es cierto?, del crecimiento de la empresa. Pero cuando yo digo, ¿no es cierto?, que hablamos de los más pequeños, tal vez la presión del empresario más pequeño, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que resolver, con mucha gente, cuando uno le dice que además debe incluir, ¿no es cierto?, parece que se le viene un problema más encima. La pregunta que queda dando vuelta ¿es un problema más que tiene el empresario? O sea, en términos estrictos, yo creo que yo voy a coincidir o a sumarme, como dicen ahora, me sumo a lo que dice Ingrid, en el sentido de que, claro, puede que en un principio esto pueda parecer o plantearse como un problema. A lo mejor un mayor tiempo en esta curva de aprendizaje, como lo señaló Ingrid. Pero luego no te generas un problema, te generas un compromiso increíble. ¿Por qué? O sea, te lo digo porque de alguna manera nosotros de alguna manera nos relacionamos igual con personas con discapacidad a través de una escuela. Entonces, el compromiso, el aprendizaje que tienen se queda, se arraiga en las personas con discapacidad, y hay una sensación o como una obligación personal de lealtad increíble con quien está entregándole en principio esta oportunidad laboral, fija, de ser parte de la sociedad, de ser un aporte a la sociedad. Que en términos estrictos, cuando tú vas pensando, no me refiero solo a me refiero a las personas que hoy día ingresan
que salen, por ejemplo, de una escuela especial o que tienen o que han tenido un accidente y están en una posición muy distinta. No a esta inclusión, entre comillas, le llamo yo, formal, no legal, no real, digamos, que esta gente que ha trabajado siempre porque tenía alguna discapacidad sensorial, usaba algún audífono y nadie sabía que era una discapacidad y hoy día se ha incorporado a la empresa, estando ya, pero como parte, entre comillas, de esta cuota. Ya no a no a esa inclusión formal, sino a estos nuevos, a la gente que ingresa nuevamente. Y esa gente que ingresa nuevamente, más que un problema, creo yo, es una tremenda oportunidad para el empresario, como lo acaba de señalar Ingrid también. Sí, yo creo que es una tremenda oportunidad, pero tratemos de acotarlo. ¿Cómo lo vemos? Para mí la inclusión es que el empresario, cualquier persona sienta que no está sacrificando algo con incluir, ¿no es cierto? Cuando yo siento que estoy dejando, ¿no es cierto?, algo, que tengo que sacrificar algo para darle a otro, ¿no es cierto? Creo que eso no es inclusión, siempre que tenga ese sentimiento. Entonces, hace unos días me preguntaba si, por ejemplo, reputación es efectivamente una verdadera razón de hacer inclusión de verdad. Y reputación, me llegué a la conclusión de que no es en realidad una forma de hacer inclusión de verdad. Es una forma de sentir de que estoy haciendo un favor, de que estoy sacrificando algo, ¿de acuerdo? En la medida que seamos capaces de entender de que no estoy sacrificando algo y que estoy haciéndolo porque efectivamente estoy mirando al frente a una persona trabajadora capaz de aportar, ¿no es cierto? Y que la necesito en mi organización. Entonces, si no soy capaz de hacer eso, entonces en realidad no estoy haciendo una verdadera inclusión. Dentro de las reflexiones, ¿no es cierto? Cuando decidimos tocar este tema, ¿no es cierto? Llegué a este análisis. No sé qué opinan de respecto a la reputación. Sí, yo Mira, diría dos cosas ahí. Mi opinión, y un poco este camino, yo no vengo del mundo de la discapacidad, como bien decías tú, yo había hecho antes consultoría desde el 2020 que estoy acá, entonces creo que hay que sintonizar con el lenguaje y con la forma de ver eh, desde la empresa, de verdad. O sea, también hay un lenguaje y una forma. Entonces, si bien estamos totalmente de acuerdo hacia dónde vamos, hay que buscar estos aceleradores, estos elementos promotores, digamos, para que vayamos haciendo desafiando estas creencias finalmente limitantes, a mi juicio. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices lo de la reputación o lo de la ley, que también lo mencionaron, obviamente que la ley, a mi juicio, no alcanza, o sea, la ley no alcanza porque obviamente que, pero sí. Desde un punto de vista apreciativo, creo que aporta, porque eso es lo que hace que las empresas empiecen a hablar del tema, a poder instalar el tema, probablemente de menos a más y con muchos errores y dificultades, pero está poniendo, o sea, el tema tiene que estar arriba de la mesa. Uno. Y el tema de la reputación que tú dijiste, Juan Carlos, también es un tema que es como lo que me pasa con las normas, las ISO, todo eso que uno dice, oye, en realidad esto, pero hay muchas empresas que eso las viste y les da esta imagen, no sé, y eso, esa reputación finalmente como que te tira el hilo como para poder empezar a instalar el tema. Entonces, no lo dejaría como algo como blanco negro, sino que diría, si bien no es el fondo, y estamos de acuerdo, estoy de acuerdo, sí creo que si al dueño de la empresa o al gerente, no sé, o al directorio, le hace sentido la reputación para instalar este tema que sabemos que en general no es prioritario en muchas organizaciones, lamentablemente, yo creo que ¿cómo se llama? Empuja, digamos, a que esto es un acelerador para que este tema se ponga sobre la mesa. Eso creo. sí, sí, yo también creo, fíjate, lo mismo que Ingrid, de plantearlo de una manera distinta. Si, si el empresario cree que le hace bien por esta reputación, esta imagen que va a tener, va a llegar un minuto en que se va a dar cuenta que ese empujoncito o esa reputación o esa imagen que quiso tener se ve beneficiada o va a tener beneficios futuros en los cuales ya de alguna manera la reputación no va a ser lo importante. ¿Te fijas? Lo que va a ser importante es cómo se vive su ambiente de trabajo, cómo se maneja la productividad, cómo se generan las relaciones dentro del ambiente de trabajo, cómo se maneja con el resto, no sé si hay contacto con el público, cómo se desarrolla la pega, la fidelidad de un trabajador con discapacidad que, entre comillas, en un principio tuvo la oportunidad por
hacerle, entre comillas, un bien a este empresario o a este gerente, ¿te fijas? Y yo creo que ahí es donde la norma nos ayudó, que ayuda a poner el tema en el tapete, en la palestra, digamos, y luego esta imagen, este querer proyectar una imagen. Pero va a llegar, espero, el minuto en que ni siquiera vamos a hablar de la norma, ni siquiera vamos a hablar de la ley, y va a ser una cosa natural encontrarnos con muchas personas con alguna situación de discapacidad trabajando, incluidas dentro del mercado laboral. Sí, mira, yo comparto el planteamiento, creo que es un acelerador, creo que es un motivador, como dice Ingrid, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Y igual que la ley, cuando no, cuando intentábamos sacar el tabaquismo de los restaurantes, de las salas de clase, ¿no es cierto? Es una forma de hacerlo, pero que en esta conversación no quede la sensación que es, oye, hagamos inclusión y por último, esto te va a servir para la reputación. O sea, lo que quiero poner sobre la mesa es que ese no es el lenguaje de los empresarios, ese no es el lenguaje con el cual uno convence a un empresario. A un empresario uno lo convence con lenguaje empresarial. Entonces, tendremos algunos motivos, algunas razones de peso empresarial para decirle a un empresario, por esto debe contratar personas con discapacidad. Mira, yo creo que ahí Ingrid nos puede ayudar en eso. Si no me equivoco, hace unos días atrás, conversando este tema, ella nos contó una experiencia que tuvo en no sé si era un seminario o era con un representante, un gran representante de una gran empresa, creo. No sé si nos puedes recordar lo que él señaló en esto. Era un seminario, parece, ¿no? Era un encuentro. La Expo Inclusión. En la Expo Inclusión. La Expo Inclusión. Sí, sí, yo creo que antes de eso, solo un paréntesis o un poco a partir de lo que dice Juan Carlos, diría que yo creo que el lenguaje empresarial, claro, al final uno siempre está buscando eso, finalmente, y cómo sintonizar. Al final te das cuenta que hay algunos empresarios que sintonizan con algunas temáticas, por supuesto que siempre desde lo más concreto que tú le puedas mostrar en ese sentido, pero tiene que ver con una visión también, que también aportan ellos y uno se da cuenta de que hay algunos empresarios o organizaciones, algunas organizaciones que están mucho más maduras en esta temática. Y esto tiene que ver incluso antes de la ley. Habían organizaciones y empresas, organizaciones que ya venían trabajando con este tema y que no necesitaron la ley para seguir en eso, digamos. Entonces, es verdad que yo te diría que es un tema que, si bien uno busca ese lenguaje, muchas veces tiene que ver con la visión de la empresa y de los dueños o de la gerencia. Y un ejemplo de eso, como ustedes estaban ahí mencionando, por ejemplo, en el caso de SQM de litio, que es una empresa grande, ¿verdad?, del grupo SQM, el gerente general que estuvo en la Expo Inclusión, él de alguna manera hizo mención a este punto. Dice, nosotros tenemos esta visión y ya lo hemos comprobado porque ellos ya estaban contratando personas con discapacidad y se dieron cuenta que en los equipos de trabajo donde participaban personas con discapacidad, es decir, donde era diverso, donde había distintos tipos de personas, eso los hizo ser más productivos. Ahora, él no tenía los números, porque eso, y yo creo que en materia, de hecho, ese día también con otras personas estuvimos conversando, es súper interesante, sería hacer un estudio de eso, de la productividad, pero él lo constató y por eso que para él era un tema también práctico. O sea, ¿en qué sentido? En que efectivamente la empresa necesitaba ciertos perfiles y aparecieron estas personas con sus talentos y pudieron en el fondo ocupar esos trabajos y desarrollarse de una manera muy eficiente y con y con buenos resultados. Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar. A que la empresa diga, bueno, a ver, ¿estas personas son productivas? Sí, son productivas porque tienen estos talentos, yo necesito estos perfiles. Esa es la conversación técnica también. Ahora, el primer paso, y ahí un poco lo que tú dices, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Porque uno dice, ya, sí, qué bueno. Yo creo que lo primero, sobre todo una empresa mediana, a lo mejor que no tiene todos los recursos o que a lo mejor quiere, pero le da susto porque dice, me voy a meter en un problema, como dices tú. Yo creo que lo primero es mirar hacia adentro de la empresa, cuando ya obviamente tiene que tomar la decisión de quiero hacerlo,
y ver qué puestos de trabajo pueden realmente, porque obviamente hay que hacer un análisis, técnicamente se llama análisis de puestos de trabajo, literal. Y hay personas que lo tienen que hacer y poder evaluar qué puestos de trabajo tengo que podrían ocupar esas personas. Una persona técnica, ustedes saben que están las OMIL, que son parte de las municipalidades, ¿verdad? Hay OMIL avanzada, intermedia y básica. Bueno, las avanzadas, que en las 345 municipalidades hay como 100, al menos a nivel país, tienen especialistas que pueden hacer eso de manera gratuita. ¿Ah? Entonces, pensando en temas de recursos, y van a tu empresa y te dicen, ya, estos son los puestos, así se hace un análisis, este es el puesto, mira, necesita esto otro, y eso va a permitir que ese empresario pueda acceder y también dejarse acompañar, porque también acompañarse en el proceso por un experto. Yo creo que eso de alguna manera, a mi juicio, podría minimizar estos riesgos de que fuera una experiencia a lo mejor no cuidada, porque también hay que decirlo, hay muchas empresas que se lanzan con el tema y sin tener la preparación, muchas veces es una mala experiencia para la empresa y para la persona con Ah, discapacidad. Entonces también ahí yo pondría ese como ojo con el primer paso y hay muchas organizaciones, como digo, públicas, privadas, que pueden hacer ese proceso de acompañamiento, de intermediación. Eso sí que eso sí que es una buena información. Y eso sí que es una tremenda oportunidad, ¿te fijas? Sí, Sí. sí, claro. De todas maneras, yo creo que para el empresario sentir que cuando tú hablas de estos ajustes, ¿no es cierto?, razonables que hay que hacer, siempre tienen van a tener un beneficio, el empresario va a actuar en función de este concepto empresarial, va a tomar los elementos, pero tratemos de sintetizar esta conversación en algunos aspectos así de fondo que a ustedes les parece que han salido muy interesantes en esta conversación, respecto de cuál sería a defender un concepto, una idea, ¿no es cierto?, con la cual nosotros en un auditorio lleno de empresarios, ¿no es cierto?, tuviéramos que con una pizarra, que es la característica de nuestra conversación, ¿no es cierto?, en una pizarra escribirle cada uno de nosotros un concepto, una idea con la cual ellos se convencieran de que es positivo, ¿no es cierto?, y suma a su negocio incorporar personas con discapacidad. ¿Qué escribiríamos en esa pizarra pensando en que no los tenemos a todos ahí expectantes, ¿no es cierto?, de qué van a recibir? A ver, ¿seremos capaces de convencernos? ¿No? O sea, en principio, yo creo, creo que lo mencioné en algún minuto, que lo concreto es la, el compromiso, el nivel de compromiso y lealtad, si es que se puede definir así, que va a tener al incorporar trabajadores en situación o con discapacidad. Estoy usando una pizarra manual para dejarlo anotado aquí porque esta en nuestra pizarra no es una pizarra para enseñar, sino una pizarra para construir. Y aquí construimos ideas, soluciones, ¿no es cierto? Y tal vez en el lugar de trabajo no sé, de nuestros empresarios o microempresarios se construyen también estrategias, ¿no es cierto?, para salir de las situaciones difíciles. Ingrid, ¿qué opinas? Mira, para mí, y como insistiría en el punto de que las personas con discapacidad son altamente productivas en la medida que puedan encontrar ese espacio donde desarrollar sus talentos y la empresa también sea capaz de ofrecer eh, ese espacio, digamos, o ese perfil, o buscar ese perfil. Entonces, creo que dándose esas condiciones, las personas con discapacidad pueden ser tremendamente productivas y un aporte innegable al desarrollo de la empresa, que es lo que yo he podido relevar con las conversaciones que he tenido. Ok, mira, yo sumaría a esas ideas que son muy buenas. Cuando el Rox habla de compromiso y lealtad, el compromiso y lealtad significa cuidar la empresa, estar preocupado de los resultados, ¿no es cierto? Y por lo tanto, avanzar, hacer crecer la organización. Productividad, sin lugar a duda, que, de lo que dice Ingrid, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto de bajar los índices de rotación, ¿no es cierto?, que tienen un costo oculto, que normalmente no lo estamos viendo, ¿no es cierto? Disculpa que te interrumpa, y no solo por bajar los índices de rotación, sino por la mejora en el ambiente laboral que se genera. Fíjate, hay una sensación de esta cosa
de acompañamiento, de abrazar, como decía Ingrid al principio, que genera también debería mejorar una mejora en la productividad, los mejores ambientes laborales. Sí, yo aportaría a la idea que ustedes señalan un concepto que es más directo hacia el empresario, y yo le diría, atención, que viene una carencia importante de personal. Hay una carencia importante personal que está marcado por varios hitos. Primero, los cambios en el mundo del trabajo, esta percepción distinta de las nuevas generaciones, de cómo se hace el trabajo, ¿no es cierto? De qué cosas quiero, de que me doy media vuelta y me voy, ¿no es cierto? Si no me gusta, que hay muchas alternativas en el mundo electrónico, ¿no es cierto? En el mundo del trabajo electrónico me refiero, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hoy día, y también en el trabajo individual, las mismas redes sociales, ¿no es cierto?, han permitido desarrollar distintos tipos de trabajo. Hay un hito importante. Nosotros hoy día tenemos como país, ¿no es cierto?, mucha gente muy talentosa que está en el mundo de la discapacidad. Y en el mundo de la discapacidad hoy día tenemos la oportunidad de elegir a los mejores de ellos, ¿no es cierto?, incorporarlos a las empresas, porque va a llegar un momento en que vamos a tener carencia. Ya se está notando en las áreas de reclutamiento y selección, se está notando una carencia importante de personal, una carencia, ¿no es cierto?, en términos de que hoy día cuesta mucho encontrar cualquier puesto de trabajo, ¿no es cierto?, para cualquier cargo es muy difícil encontrar personas. Entonces, aquí hay una oportunidad, se viene una carencia personal, este es el momento de anticipar y de encontrar estas personas, como dice Rox, comprometidas, como dice Ingrid, productivas, ¿no es cierto? Y sumándole, ¿no es cierto?, que están ahí disponibles. Y si es necesario hacer algún ajuste, ¿no es cierto?, que sea razonable para la empresa, sin lugar a dudas va a sumar. Sí. Entonces, yo quiero darle las gracias por esta conversación tan enriquecedora, pero no dejar dejar estos 3 puntos para que queden ahí en la retina de nuestros empresarios, del público que nos escucha, y saber que aquí, en esta conversación, construimos alguna idea. Tal vez no son las únicas ideas, pero tal vez estos 3 puntos son claves para tomar una decisión. Por nuestra parte, darle las gracias en esta conversación que estamos iniciando sobre temas empresariales, y por mi parte, despedirme, darle muchas gracias a todos que nos escuchan y nos siguen. No. Juan Carlos, yo también me quiero despedir y darle las gracias a Ingrid por acompañarnos, y por darnos a conocer tu experiencia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Ingrid. Chao, Chao, gracias. Chao, chao.